Gracia y paz de nuestro amado Señor Jesucristo para todos ustedes, mis hermanos y mis hermanas. Espero que se encuentren muy bien por la gracia del Señor. Hoy nos permite nuestro Padre, una vez más, compartir otro estudio acerca de la parábola del rico y Lázaro. Vamos a comenzar el análisis, o más bien, las reflexiones y los comentarios acerca de esta parábola tan importante y tan trascendental en la comprensión de la vida después de la muerte. Muy bienvenidos. Ok, mis amados hermanos, comencemos nuestro estudio de esta tarde. Dice Lucas 16, 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, gritando en alta voz, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar a acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Primero, les voy a presentar por qué creo que esta narración es más una historia real en su esencia, aunque descrita con algunos recursos simbólicos del lenguaje, y no una parábola que confunde a sus oyentes con lenguaje ambiguo y ya. Lo que quiero decir es que si el Señor Jesucristo contó esta historia o esta parábola sabiendo que no hay vida después de la muerte, sería una historia ambigua que se presta para malas interpretaciones. Por el contrario, si el Señor Jesucristo contó la parábola porque sabe que hay vida después de la muerte, la parábola o la historia no es ambigua y no se presta para confusión. Y conociendo al Señor Jesucristo, quien es el testigo fiel y verdadero, no creo que Él hubiera contado una historia o parábola basado en mentiras o con palabras que pudieran denotar confusión o crear confusión en las mentes humanas. Mi punto es que si la inmortalidad del alma es un engaño satánico, Cristo no puede usar ese recurso para enseñar una verdad. Lo primero que resalto es que no creo que esta historia sea una parábola porque no comienza como comienzan las parábolas. Generalmente, cuando el Señor va a contar una parábola, dice: el reino de los cielos será semejante, o también dice: les contó una parábola, o el mismo escritor avisa a sus lectores que lo que se va a contar es una parábola. Por ejemplo, Lucas 19:11. La gente estaba oyendo a Jesús decir estas cosas
y les contó una parábola, porque ya estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios iba a llegar enseguida. Notamos, el escritor nos introduce diciendo que el Señor va a contar una parábola, pero no pasa eso en la historia del rico y Lázaro, ni tampoco en la historia que antecede a la narración de la historia del rico y Lázaro. Por otro lado, los que afirman que no tenemos un alma que sobrevive a nuestro cuerpo cuando éste muere, podrían decir que esta historia no narra hechos reales y no contiene verdad con respecto a lo que pasa después de la vida en esta tierra. Pero si esta narración del Señor es una historia real en su esencia, podemos decir sin temor a equivocarnos que la muerte no es el final y que inmediatamente después de morir aquí, nuestra vida continúa en una etapa intermedia, esperando la resurrección, no de forma inconsciente, sino plenamente conscientes. De hecho, para que haya descanso real, se necesita que haya conciencia de ese descanso. Si hay inconsciencia, no hay descanso, sino la nada. Y la nada no existe para los hijos de Dios. Por tanto, cuando un hijo de Dios descansa en el Señor, está en el Señor y no está separado de la comunión con Dios, y podemos decir sin lugar a dudas que no está inconsciente, que no es polvo, sino que es más que eso. Su cuerpo es polvo, pero su alma es una con el Señor, y podemos decir que ya está gozando de la gloria y de la bendición de estar en la presencia de nuestro Padre Celestial. Y eso obviamente nos produce un mayor consuelo, mayor alegría, porque no solamente somos conscientes que vamos a volver a ver a nuestro ser amado, sino que además ella o él ya están felices en un lugar donde no tienen conciencia de lo que pasa en esta tierra para no entristecerse, sino que solo gozan en la presencia del Señor. Alabado sea Cristo Jesús. Como ya lo anotamos al principio de este mensaje, el Señor Jesucristo es el testigo fiel y verdadero. Él no cuenta parábolas que contengan engaños o mentiras. Siempre dice la verdad. Si aquello de que el alma muere con el cuerpo y de que cuando morimos no sabemos nada y somos nada es verdad, sería un despropósito que el Señor contara una historia así, porque sería confusión para sus oyentes. Si Él contó esta historia, es porque su contenido es real y porque quería que supiéramos que somos más que solo carne y huesos. Somos algo más que lo material. De allí la importancia de alimentar nuestro espíritu, nuestro ser interior, con la palabra del Señor y con su revelación, porque así como nuestro cuerpo físico se mantiene estable y con buena salud cuando hacemos ejercicio y cuando nos alimentamos de manera correcta, así también nuestra alma, nuestro espíritu, va creciendo progresivamente a la imagen del Señor en la medida que nos alimentamos de lo que Cristo nos ha revelado de sí mismo. Vamos creciendo en nuestra alma y espíritu a la imagen de Cristo Jesús. La narración de la historia del rico y Lázaro no es una parábola debido a que se mencionan personajes reales usando nombres propios. Por ejemplo, Lázaro y Abraham. Del rico no se da nombre, y esto alude al hecho de que su carácter no estaba escondido en Dios. Su fortaleza y su esperanza siempre estuvo puesta en sus riquezas. Por eso, en el más allá, fue designado por el nombre de lo que más amó, y se le llamó hombre rico. Sin embargo, su riqueza que tanto amó, su riqueza que se convirtió en su Dios y que era de tanto valor para él en la tierra, ya no significaba nada, ni le valía nada, ni lo sacaba del lugar en donde se encontraba. Los oyentes del Señor Jesucristo eran conocedores del Antiguo Testamento y lo interpretaban muy bien. Sin embargo, creían que el alma era inmortal, que cuando la gente moría iban al Hades. Los justos iban al seno del Padre de la nación hebrea y los injustos iban a un lugar de tormento.
Los fariseos eran el público directo a quien el Señor entregó esta historia. Ellos eran celosos de su fe y de su interpretación, de haber considerado que la historia era falsa o que contenía un mensaje engañoso como la inmortalidad del alma. Si ellos la hubieran considerado engañosa, hubieran usado eso como excusa para atentar contra el Señor Jesucristo debido a su falsa enseñanza. Sin embargo, notamos que mientras el Señor Jesucristo cuenta o relata la historia, o parábola en tu caso si lo crees así, ellos no se sorprenden ni levantan su mano para decirle: Señor, estás enseñando cosas diabólicas o espiritismo. No, porque ellos también creían que el alma es inmortal. Creían que el cuerpo era mortal, pero el alma que Dios dio al hombre sobrevivía a la muerte del cuerpo. Lo que sí les pudo haber dolido y enojado es el hecho de que en la historia los papeles quedaron invertidos, porque el pobre y enfermo, lleno de llagas, a quien ellos generalmente considerarían alguien paria o alguien maldito o alguien que no tenía la bendición de Dios, fue al seno de Abraham. Mientras que el rico, que se vestía de púrpura, de lino fino, que tenía suficiente dinero para hacer banquete cada día con esplendidez, que representaba a la cúpula de Israel, no fue al seno de Abraham. Y notamos que en la misma historia, este personaje, el rico, se refiere a Abraham como padre mío o padre, y Abraham también le dice hijo mío. Así que es una persona considerada religiosa y de la cúpula o del liderazgo del pueblo judío, y sin embargo este no va al seno de Abraham sino a un lugar de tormento, porque en la historia, aunque el rico no hizo nada malo contra el pobre Lázaro, no lo maltrataba, no lo corría de su casa, no lo echaba lejos, no le hizo el bien. No se muestra en la historia que el rico le llevara comida de la abundante comida que tenía en su banquete diario a este pobre hombre que quería saciarse aún de las migajas que caían de la mesa del rico. De manera que el Señor Jesucristo, con este mensaje, con esta historia, con esta narración, nos está enseñando que así como es pecado hacer el mal, también es pecado dejar de hacer el bien. Saber lo que debemos hacer y no hacerlo es pecado, y por el pecado de omisión, el rico fue a parar al lugar donde narra la historia, pero también por el pecado de la avaricia, el pecado del egoísmo, el pecado de la gula. Permítanme llamar vuestra atención y la mía al hecho de que los fariseos eran los apartados, los santos de su tiempo, los más estudiosos y los que conocían bien la ley y los profetas. Esto debe decirnos mucho, ya que siendo tan conocedores, no dudaban de que el alma sobrevivía al cuerpo. Por otro lado, si creer que el alma es inmortal es malo, o es pecado, o es un engaño, podemos estar seguros de que el Señor, que es el testigo fiel y verdadero, no hubiera contado esta historia usando una mentira y engaño para enseñar una verdad, porque Él no es maquiavélico, Él no justifica los medios para lograr un fin. Si el Señor Jesucristo usó esta historia con ese lenguaje tan directo, es porque la vida después de la muerte es verdad. Y por eso debemos aprovechar cada momento de la vida en esta tierra para estar con el Señor, para aprender de Él, para estudiar su palabra, para nutrirnos con su presencia, con su revelación, de tal manera que cuando partamos podamos acudir a los brazos de nuestro Padre Celestial. La frase seno de Abraham estaba basada en una frase muy recurrente en el Antiguo Testamento, y esa frase se decía de los justos cuando dormían o cuando partían de este mundo. Se afirmaba que fueron reunidos con sus padres o reunidos con sus antepasados. Un ejemplo bíblico es: los días que vivió Abraham fueron 175 años, y exhaló pues el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años,
y fue reunido a su pueblo. Génesis 25, 7 al 8. ¿Qué significa que fue reunido a su pueblo? Significa que iba a reunirse con los espíritus o las almas de sus antepasados, y así lo entendían y lo siguen entendiendo los judíos, que son los herederos y que son los guardianes de la ley y del testimonio, de la ley y de los profetas. La frase reunido a su pueblo era interpretado por los judíos desde tiempos antiguos, en el sentido de que la muerte era la partida de este mundo para ir al más allá con los familiares que ya habían muerto antes. Por esto, la idea sustancial del Señor Jesús, cuando contó la historia o parábola del rico y Lázaro, no era extraña y tampoco se identificaba como algo ocultista o espiritista, lo que significa que creer que el alma del hombre no muere con el cuerpo de ninguna manera es espiritismo, porque de ser así, los fariseos hubieran sido espiritistas y nuestro Señor, en vez de haberlos reprendido por creer en ello, más bien los fortaleció en la creencia cuando afirmó que al instante de morir, Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, que era un término simbólico para referirse a que la persona iba a un lugar de descanso y satisfacción para compartir un banquete con sus antepasados. El espiritismo no es creer que nuestra alma sobrevive al cuerpo, sino intentar comunicarnos con los muertos. Eso es espiritismo, y eso es lo que la Biblia condena. Pero alguien podría decir, pero si uno cree que el alma es inmortal, será más fácil ser tentado a comunicarse con los muertos. Pero no es cierto, porque los fariseos creían y sin embargo nunca practicaron el espiritismo o intentaron comunicarse con los muertos, porque sabían que era un decreto de Dios que ninguno de Israel debía realizar esta práctica, pues era abominable para el Señor. Muy bien, hasta aquí nuestro primer comentario y reflexión de la parábola o historia del rico y Lázaro. Espero que haya sido de motivación para que tú sigas estudiando con oración. No hay forma de demostrar con la Biblia que creer en la vida después de la muerte es espiritismo. Ese es un engaño de ciertas iglesias de hoy que se niegan a aceptar la evidencia de la palabra del Señor, y como se niegan a aceptar las evidencias de que el alma sobrevive al cuerpo, prefieren decir y satanizar esa verdad bíblica, afirmando que el que cree así es espiritista, pero mienten. Espiritista es el que intenta comunicarse con los muertos, desobedeciendo de esa manera el mandato del Señor. Y si vas a sacar el texto de Eclesiastés 9, 5, 6 y 10, ya hicimos un análisis de ese pasaje aquí en el canal, donde demostramos que no se puede usar ese pasaje para establecer una doctrina o una creencia, debido a que tenía un contexto particular. Si lo quieres ver, te lo dejo debajo de este video para que vayas y escuches la argumentación. Por lo pronto te digo, mi hermano y mi hermana, gocémonos, alegrémonos, porque nuestra familia que ha descansado en el Señor no están inconscientes, no hacen parte del polvo de su cuerpo, sino que ya fueron separados para estar unidos a Cristo en la eternidad. Ya están gozosos con el Señor. ¿Y qué pasa con los que no murieron arrepentidos? Con los que murieron como el rico. Bueno, con la ayuda del Señor, vamos a analizar esto en el siguiente video. Si Dios nos da vida y salud, ese video va a ser más polémico, más controversial, pero no tenemos miedo de decir la verdad como la encontramos en Cristo, aunque la mayoría se enoje. Te dejo con una esperanza. Dios no deja de amar a las personas porque hayan pasado de este mundo al mundo de los muertos. No los deja de amar. Así como en este mundo Dios es misericordioso y no paga mal por mal, en el más allá sigue siendo misericordioso y sigue manifestando su gran salvación.
En el próximo video lo vamos a ver. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Eres muy amado y muy amada por el Señor.